Vuelo al libro Así no es, de Viri Ríos y Ray Campos. El lema de este libro es: no creas todo lo que te dicen sobre meritocracia, clase media, clasismo, salarios e ingresos. Lo vamos a desmenuzar. Vamos a desmenuzar otro capítulo hoy con Luis Huesca Reynoso, economista investigador en el CIAD y por supuesto colaborador de este espacio. Bienvenido, buenos días. Buen día, Miriam. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Qué gusto saludarte. Este tema está, bueno, todos los temas están muy buenos, pero particularmente este pega, ¿no? Porque dice, los jóvenes son flojos, por eso ganan menos. Qué bárbaro, ¿no? Y yo quiero decir que de manera general, de pronto sentimos que el cine, y a lo mejor los medios o los estereotipos que hay pintan de manera general a los mexicanos como si fuésemos muy flojos, cuando ya vemos que somos de los países donde más horas se trabaja. Es un tema que ya hemos abordado, pero particularmente este capítulo habla sobre los jóvenes. Claro, es un libro muy atinado. Yo pienso que personalmente, pues este libro es un llamado urgente a cambiar las creencias que justifican estas injusticias de las que trata el libro, porque solo así podremos corregirlas. De hecho, eso es algo que ellos nos dicen al inicio del libro, ¿no? Por eso el análisis del libro, para tratar de corregirlas, es el objetivo de este libro. Y como hemos comentado, pues para empezar a desmenuzarlo, ¿no? en estas interesantes análisis que nos permites aquí, nos permite Radio Sonora hacer, pues yo me gustaría, citando a los autores, a Viri Ríos y a Ray Campos, dicen ellos: hoy México es un país muy injusto, un lugar donde las oportunidades se han repartido por y para los mismos. Un país donde al menos la mitad de las desigualdades que observamos cotidianamente nos explican por qué tanto trabajas o qué tanto fuiste a la escuela, sino quiénes son tus padres. Un México generoso con quien nació rico y duro con quien lo hizo pobre. Y está impactante, muy cruel, muy duro. Pero y bueno, el primer apartado, que es muy interesante: los jóvenes pues son flojos, como dices, por eso ganan menos. Pues así no es, nos dicen los autores, porque precisamente pues comentan que para los jóvenes, que son la generación llamada Z, que es esta generación que nació entre 1995 y 2010, o sea, tienen de 18 a 20... a 28 tantos años, ¿no? Sí, y bueno, en este mismo capítulo, se desmantelan varios mitos o ideas que son equivocadas. Realmente, pues es una idea equivocada, ya que las y los jóvenes que no quieren trabajar, dicen ellos. Bueno, resulta que el 45% de los mexicanos creen eso. Empiezan diciendo qué porcentaje de la población se cree esta idea equivocada. Entonces, 45% pues es alta, ¿no? La diferencia, el 55%, pues no lo piensa así. Entonces, esta creencia simplemente no es cierta, ¿no? ¿Dónde en México piensan más esta idea? Bueno, la región del centro-norte es donde más se piensa esta falsa idea. En Sonora somos de los estados que lo pensamos más. Y sí, pero bueno, hay unos estados más como San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, que son estados también como muy conservadores, ¿no? Las personas que se autoperciben como de clase media son las que más lo piensan, y trabajadores independientes, y curiosamente los llamados millennials, que son la generación que viene antes. Yo soy millennials, por ejemplo. Bueno, claro, no todos, pero sí una mayor proporción. La generación Z, pues ya dijimos, son los nacidos entre el año 1995 y 2010. Está trabajando hasta media hora más por semana de aquellos que lo hacían en el año 2000, por ejemplo, que son la generación millennial o nosotros, la generación X. Bueno, digo nosotros por mí, ¿no? Por el millennial. Entonces, en el año 2005 dedicaban, por ejemplo, 8 horas a estudiar. La generación anterior, la Z, hoy dedican la generación actual, los jóvenes, un 10%, o sea, más. 10 horas más, un 20% más. Y su promedio educativo antes era de 6, o sea, de 6 primaria años terminada, ahora es de 8. Ahora más, es de 8. Estudian más. Pues. Estudian más. El porcentaje de los que no estudian ni trabajan, por ejemplo, pasó de 25% en el año 2005
a 20% en el año 2023, o sea, recientemente. Y las mujeres, es un dato muy interesante, las que no estudiaban y trabajaban mejoraron más. O sea, cayó del 41 al 30% actualmente. O sea, estudian más, pues ahora. Sí, claro, se estudian más o también están trabajando más. ¿Trabajan más? Entonces, a partir de aquí, ellos nos manejan información. No, por tiempo no podemos hablar ni abarcar todo lo que ellos comentan. Es una lectura muy amena, la verdad. Sí, pero a mí me pareció muy interesante el análisis que hacen y que recogen también sobre la vivienda, que lo relacionan mucho con esto y que creo que es muy importante porque luego dicen es que como los jóvenes llegan a tal edad y siguen viviendo, muchos de ellos con los papás, como que no sacan casa, pero te hace un análisis muy desmenuzado sobre la problemática de la vivienda en México. Claro, con eso, si quieres, cerramos. Me gustaría comentar, perdón, hoy ganan menos, por ejemplo. Hoy ganan menos. La vivienda está más cara. La vivienda está más caras, hoy ganan menos. Haciendo el mismo trabajo, pero les pagan menos aún teniendo licenciatura. No es que trabajen menos, sino ganan menos haciendo, pues, como dije, el mismo trabajo. Y los más afectados han sido los que estudian licenciatura, los que tienen carrera. En promedio ganaban hasta, actualmente hasta un 5% menos de lo que ganaban en el año 2005. Seguramente esto lo hacen porque en el año 2005 empezó a salir una serie de datos de INEGI laboral, que es la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es totalmente homogénea y ahí estamos todos los que generamos ingresos y trabajamos en México. Entonces, a partir de 2005 ellos comparan hasta el año más reciente y los salarios promedios son realmente muy bajos, 8,500 pesos al mes en promedio. Viene un dato ahí, una gráfica muy interesante de cuánto estarían percibiendo actualmente los trabajadores que jóvenes que tienen licenciatura, y realmente nos vamos para atrás porque es un dato que en promedio anda a no más de 10,000 pesos al mes. Claro que este es un dato promedio, no quiere decir que no hayan suertudos, que el mercado laboral los pueda premiar en ese sentido. Pero bueno, la caída en los sueldos no se explica porque tengan peores títulos profesionales, sino por la precariedad del mercado laboral, ¿no? Terminan también trabajando en lugares donde no necesitan licenciatura. Un 58% de los jóvenes con título de licenciatura trabaja en ocupaciones que no lo requieren. Un 58%, o sea, casi el 60%. Están trabajando en un lugar donde no requieren un título. Entonces, la generación Z, pues, con esta parte, ellos terminan diciendo que se han preparado mucho sin que les den las condiciones también para emplearse o abrir sus negocios propios, como antes habían más oportunidades. Más opciones. Entonces, de eso. En el tema de la vivienda, como bien comentabas, por ejemplo, para aspectos que antes estaban más o menos asegurados como tener, independizarse, tener una familia, comprar una casa, tener hijos, animarse a tener hijos, son más difíciles para la generación Z actualmente. El 15% por ejemplo, de la generación X y Millennial, a la misma edad, cuando ellos tenían 18 a 26 años, ese es el corte, ya había formado una familia. Ya lo habían hecho, había condiciones y lo hacían. Sí, pues, ¿no? Ahora, en la Z, a ver si recuerdas el dato, ¿cuánto crees que cayó el porcentaje? Era 15%. ¿Pero de qué, perdón? De los que podían ya habían formado una familia. 15%, ¿no? Sí. En esa generación. Ahorita, pues no, hombre, yo creo que no sé, 5%. Bueno, un poquito más alto. Ellos hablan de que es el 12%. O sea, era 15% cuando la gente... Yo me fui muy extrema. Mira, cuando tu generación, la millennial o la mía X, el 15%, cuando teníamos 18 a 26 años, ya lo habían formado, ya lo habían hecho. Ya lo habían formado en cambio ahora bajó a 12%. O sea, a mí un dato que me llamó mucho la atención y que sí me lo quedé muy grabado es que haciendo unos cálculos decían, no, hombre, para que esta generación actualmente pueda por ejemplo hacer un trámite de una casa, necesitarían ganar más o menos 50,000 pesos al mes. Efectivamente. Porque es la demanda del mercado, lo que cuesta pagar una vivienda, cómo están las hipotecas y todo eso, que es un sueldo que lo percibe muy poca gente en México. Claro, en México el 76% de la vivienda que se construye absurdamente es del tipo más caro entre las accesibles. Entonces, las personas que compran estas casas
las han usado como si pusieran su dinero en el banco, es lo que nos dice Viri y Ray. Es decir, los mejores espacios urbanos han sido usados para viviendas para especular y se mantienen muchas vacías. Eso es algo que la gente no sabe. Entonces, también. De 2005 a 2023, el valor de una vivienda ha aumentado, por ejemplo, 225%, mientras que los salarios apenas crecieron, de los jóvenes, crecieron apenas un 19% en este periodo de tiempo, que es lo que más ha afectado pues a la generación joven. Uh-huh. ¿Qué ciudades son las que han reportado más encarecimiento de vivienda? Pues 300%. 299, cerrémoslo en 300%, 300%, Tijuana, Querétaro y México. Pero no existe un estado o ciudad que escape, ¿no?, a esta dinámica en el que los precios se hayan más que duplicado. Los precios absurdamente varían desde 1.1 millones en Querétaro hasta 2.5 millones en promedio en la Ciudad de México. No, y aquí no nos vamos tan lejos. Claro, claro. Entonces también los créditos se han hecho más caros, los plazos son más largos y finalmente, claro, la generación Z, solo el 31% cuenta con una casa propia y 41% la tiene que rentar. ¿Qué opciones, qué es lo que ellos dan de solución? Es que las Afores se usaron como dinero de nosotros trabajadores para invertir en desarrollos inmobiliarios. Entonces pasó que el gobierno se dedicó a facilitar que la gente hiciera dinero vendiendo y poseyendo casas, pero no para que ayudara realmente a los que la necesitaban. Ahí está. Hay que echar un vistazo, nos dicen, a países europeos en donde se han hecho leyes para tener un control precisamente en que los precios no vayan más allá del 25% de los ingresos de los trabajadores. Vamos a darle seguimiento. Está muy bueno el tema. Agradecerle a Luis Huesca que nos haya acompañado. La próxima semana vamos a desmenuzar otro capítulo del libro Así no es. Muchas gracias. Y animar a la gente a que lo lea porque trae muy información que es importante muy conocerla. Muy bien. Vamos a mensajes, volvemos. Sonora Noticias AM. Volvemos. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. Con la reciente reforma constitucional, este 2025, por primera vez en la historia, elegiremos a las personas juzgadoras de Sonora. ¿Sabías que a nuestro Tribunal Estatal Electoral se le otorgaron atribuciones para garantizar la legalidad